buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo, como una propuesta que llega cada domingo a sus hogares o desde donde sintonicen los canales de Telefuturo. Ya estamos adentrándonos en el año 2022, año del laicado, declarado por la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y a fines del año pasado, concretamente en la fiesta de la Sagrada Familia, los obispos del Paraguay emitieron su carta pastoral dirigida a los laicos en el año del laicado y a todo el pueblo de Dios. Para conocer un poco más esta carta, hemos tenido la gentileza en que nos acompañen esta mañana Blanca Palacios. Ella es secretaria de la Comisión Episcopal Pastoral de la CEP. Blanca, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy buenos días, Roque. Buenos días también a la amable teleaudiencia que a muy temprana hora se levanta para poder participar de este diálogo que vamos a tener esta mañana en torno a lo que es la carta pastoral de los obispos. Muchas gracias. Nos acompaña una vez más y generosamente Genaro Fernández. Él es miembro de la Coordinación Nacional de Laicos. Genaro, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Roque, Blanca y a todas las personas que siguen este programa. Como dijo Blanca, estamos para conversar y dialogar con relación a esta carta que de alguna manera nos marca y nos guía en lo que va a ser nuestro año del laicado. Gracias, Genaro. Blanca, si tuvieras que hacer unas puntualizaciones básicas para que la gente logre entender la propuesta de los obispos, ¿cuáles aspectos subrayarías para que le digas a la gente, miren, los obispos en esta carta pastoral nos señalan estos aspectos en relación con este año del laicado? ¿Qué dirías? ¿Qué resaltarías? Primeramente es importante, Roque, poder ubicar el contexto en el que se escribe esta carta pastoral, ¿verdad? Estamos estrenando el año del laicado, lo iniciamos recientemente, en vista también a todo el evento KQP, y ya estamos en camino. Y en el camino siempre necesitamos una guía, ¿verdad? Que nos dirija, que nos ilumine, que nos encamine hacia algo concreto. Entonces, ahí es donde surge esta carta pastoral dirigida a los laicos, es decir, a todos los bautizados, a todos nosotros. Los laicos que estamos aquí presentes, los laicos que nos están viendo, nos están siguiendo, también los laicos, sacerdotes y obispos, porque todos somos laicos, ¿verdad? En esa gracia bautismal que nos sella como familia de Dios y la que nos va a introducir también en la carta pastoral, justamente para poder reconocer, poder puntualizar, poder comprometernos con nuestra misión de laicos. Qué interesante esta primera aproximación que nos da Blanca. ¿En qué sentido? En el sentido que nos dice que la carta es una especie de hoja de ruta, una guía, algo que nos permite entender hacia dónde va esta propuesta pastoral del año del laicado. Genaro, misma pregunta. ¿Qué remarcarías vos inicialmente en este asunto? Bien, con relación a lo que dijo Blanca y avanzando un poquitito más, yo creo que contiene, por así decirlo, todo lo necesario como para que nosotros en principio nos ubiquemos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Somos pueblo, nos dice. Posteriormente nos va diciendo a los laicos, nos va marcando en cuanto a nuestra identidad, ¿verdad?
a través del bautismo. Posteriormente nos va diciendo dónde tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer como ese trabajo, qué actitudes tenemos que tener para llevar adelante ese proceso. Y posteriormente nos presenta o nos plantea unos desafíos, los cuales son todos importantísimos, que debemos tener en cuenta para llevar adelante todo eso, ¿verdad? Y no son limitativos, sino que por un lado son como unos temas que nos dan en principio y que nosotros, en la medida que vayamos pudiendo, ir tocando otros puntos u otros desafíos más. Interesante también ese aspecto de que la carta no es limitativa, es indicativa. Y ahí ya dependerá de la creatividad de cada uno de cada una de las comunidades eclesiales, de sus grupos laicales, como para ir enriqueciendo con tantos documentos buenos de la Iglesia, pastorales, que son dirigidas específicamente a los laicos, pero no. También otras que son para toda la Iglesia, como las cartas o las cartas encíclicas de Francisco, en Laudato Si, sí, en Fratelli Tutti, o su exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium, ¿verdad? Es decir, ahí encontramos los laicos y los miembros de la Iglesia en general suficientes insumos para enriquecer la vivencia que se pretende plantear en este año laicado. En ese sentido, Blanca, una cuestión que la carta pastoral contiene también es como la definición de lo que es el laico. ¿Podrías subrayar algunos aspectos que consideras importantes? Yo creo que es muy importante como saber quiénes somos, ¿no? Entonces es importante conocer de dónde viene la palabra laicos, ¿verdad? Y justamente la palabra laicos tiene su origen de una palabra griega que significa del pueblo, o sea, somos del pueblo. Y bien hacía mención Genaro, ¿verdad? ¿A quién se dirige esta carta? A todo el pueblo de Dios. Entonces, continuamente en esta carta pastoral vamos a estar como leyendo, ubicando quién es el pueblo de Dios, quién conforma el pueblo de Dios, porque estamos hablando de los laicos, somos todos los miembros del pueblo de Dios, el pueblo de Dios que camina. Podemos recordar, volver un poquitito para atrás, ¿verdad? Y recordar el pueblo de Dios que camina con Moisés, ¿verdad? Liderado por Moisés en el desierto. Es esa misma experiencia la que nos invita a esta carta pastoral. Caminar con otros. Por eso también se hace referencia en el contexto de lo que está viviendo la Iglesia Universal en este momento, ¿verdad? Que es el contexto del sínodo, ¿verdad? Entonces, el sínodo también es caminar juntos y los laicos también es pueblo, entonces somos pueblo que camina juntos, ¿verdad? No estamos solos, el laico no puede caminar solo, el laico camina al lado de, junto con, y va con otros, siempre acompañado, ¿verdad? De su comunidad familiar, de su comunidad eclesial, de su pueblo, de su diócesis, y vivir esa universalidad eclesial, ¿verdad? Entonces pone mucho énfasis en con quién caminamos, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Y luego ya, como decía Genaro, algunas puntualizaciones necesarias a tener en cuenta en ese peregrinar o en ese caminar, ¿verdad? Entonces va a empezar a hablar también un poco la carta pastoral en todo lo que es la identidad del laico. El laico tiene una identidad propia, ¿verdad? ¿Y cuál es? Es importante como indagar, meternos de lleno, conocer, interesarnos. Es así un poco como cuando somos maestros y le picamos a la gente que quiera conocer más. No podemos decir todo, porque es importante como quedarse con el gustito. ¿Y qué más? ¿Quién soy yo? Es la pregunta del laico. ¿Quién es el laico? ¿Y quién es el laico según la carta, Genaro? Ya,
Antes de pasar nomás, como Blanca hablaba de caminar juntos, también está la tentación de caminar solo, ¿verdad? Lo que sería el individualismo, y con relación a eso también los obispos llaman la atención, y la actitud tiene que ser caminar juntos para que en el sino. Entonces, eso es importante tener en cuenta. En cuanto, bueno, los laicos, hay una definición de la Lumen Gentium, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso directamente, nomás vamos a decir que por sobre todas las cosas a nosotros nos compete, ¿verdad? O sea, nuestra vocación primera es buscar, ¿verdad?, e impulsar el reino de Dios, ocupándonos de los asuntos temporales para transformarlos según la voluntad de Dios. Va épico el asunto temporal, un término medio difícil, ¿no? Los asuntos, sí. El laico se dedica a los asuntos temporales. Y lo que vivimos normalmente, ¿verdad?, en la cotidianidad. Lo que hacemos en la casa, en el trabajo, en la economía, en la política, en el campo, en las comunicaciones, en el deporte, en fin. Eso que vivimos a diario ahí en los ambientes en los cuales nosotros nos movemos y frecuentamos, que hacen a la realidad digamos, de nuestra humanidad en sí. A eso tenemos que abocarnos, ¿verdad?, de manera a poder consagrarlo a Dios, de manera a santificarlo, de manera a que lo que hagamos sea, ¿verdad?, para gloria del reino. Es decir, cuando yo inicio mi jornada, ¿verdad?, y voy a mi trabajo, entonces esa actividad laboral que voy a realizar la dedico a Dios, ¿verdad? Que esto que hago sea para gloria tuya, Señor, ¿verdad? Entonces, eso que hago, o sea, no puedo yo hacer algo malo si lo estoy dedicando a Dios. Tiene que necesariamente ser algo producto de mi mayor y mejor esfuerzo, de manera a que eso sea en beneficio de quienes está dirigido, en todo caso, el mismo pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana, en fin. Eso es santificar, eso es consagrar esa actividad cotidiana a Dios. Es importante entender eso, y vamos a profundizar después de la pausa. En la carta, los obispos se encargan de marcar bien ese aspecto, porque se puede mal entender que el laico es aquel que anda en las cosas de los curas, dice el Papa. No es el laico comprometido, no es aquel que anda en las cosas de los curas. Lo dice claramente Francisco. Y bueno, los obispos del Paraguay en esta carta recogen muy fuertemente y repiten en los varios puntos o capítulos que tiene esta carta ese tema, que la misión del laico es ahí donde vive en el día a día, sin perjuicio de su participación activa en las estructuras eclesiales, ¿verdad? Claro. Pero su misión fundamental no está dentro del templo, está fuera del templo. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos. Estamos en esta mañana de domingo reflexionando sobre la carta pastoral de los obispos del Paraguay para el año del laicado. Este año 2022, la Conferencia Episcopal Paraguaya dedica todo este año pastoralmente a los laicos. Es decir, los tres que estamos sentados aquí hoy somos laicos, ¿verdad? Tanto Genaro Fernández, que es miembro de la Coordinación Nacional de Laicos, es el ingeniero civil, papá, abuelo, anda por ahí rondando, anda mucho en las cosas de los curas. Genaro anda mucho en las cosas de los curas, pero no se queda ahí. Sale a patear la calle, como dice el mensaje del Papa, perdón, el mensaje de los obispos acá, tomando una palabra del Papa Francisco. Blanca es laica, es mamá, es hija, cuidando también a su mamá, y dedicada profesionalmente. ¿Qué eres, Blanca? ¿Docente? Docente. Docente.
Ya. Y bueno, y yo soy laico. Papá, abuelo, esposo, profesional en situación de retiro ya en varios campos, ¿verdad? En la universidad, en el periodismo. Bueno, pero cada uno de nosotros vive su vida en fuera de los templos. La mayor parte de nuestra actividad cotidiana, semanal, mensual y anual es fuera de los templos. No estamos todo el día ahí metidos en la sacristía haciendo cosas, o por más que seamos colaboradores cercanos de los sacerdotes y de los obispos, ¿verdad? Pero no estamos, nosotros estamos fuera haciendo nuestra tarea profesional. Somos laicos los tres. Y además significa que no tenemos el orden sagrado. Nosotros no hemos recibido el orden sagrado. A pesar de eso, los obispos hablan de que también somos sacerdotes. Dice ahí en la carta pastoral. Pero esa es una definición profunda de la pertenencia en el bautismo, o lo que recibimos en el bautismo. Volviendo a la estructura de la carta, por decirlo así, Blanca, ¿podrías decir cuáles son los títulos de los diversos puntos de la carta pastoral de los obispos? Sí, bueno, son varios en realidad, ¿verdad? Pero para poder entender un poquito habla un poco de la identidad del laico, ¿verdad? Y de la identidad del laico vamos a posteriormente hablar justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? La definición del laico, quién es el laico, por qué y cuál es la gracia que uno recibe al introducirse en la gran familia de Dios a través del bautismo. Entonces va a desarrollar un poco qué es cuál es la gracia y qué significa ser profeta, ¿verdad? ¿Qué significa ser sacerdote y qué significa ser rey, ¿verdad? Para el laico y cómo poder vivirlo? Entonces empiezan los obispos como a perfilar como unos desafíos, ¿verdad? El laico ejerce su sacerdocio de este modo, ejerce no es un ministerio, pero sí es un impulso, un compromiso que recibimos por gracia desde la fe, ¿verdad? Después va a hablar también a qué estamos invitados desde ese compromiso, ¿verdad? Meternos en esa vida cristiana, vida de la iglesia. Y allí es cuando esta carta, que me encanta ciertamente, ¿verdad? Porque ya hace como una síntesis de lo que es la sinodalidad en la que está en este momento la Iglesia Universal, y también con lo que hicimos como iglesia en el proceso de la asamblea eclesial. Entonces ese es el contexto. Entonces dedica también un momento, un apartado entre lo que es la invitación a la comunión, participación y la misión del laico, ¿verdad? Específicamente en nuestro país, ¿verdad? Aterrizando, y unos pequeños desafíos pastorales que son grandes compromisos en realidad, ¿verdad? Que podemos ir compartiendo también. Y es propiamente así. Y luego ya es la síntesis. La síntesis es una carta realmente, como su nombre lo dice, pastoral. Es una carta aterrizable en las distintas pastorales que vive la Iglesia paraguaya, y también en las distintas diócesis, ¿verdad? De acuerdo a las realidades de cada lugar. Sí, interesante eso que mencionaste en la parte de la identidad de los laicos, sacerdote, profeta y rey. Aparentemente puede ser muy complicado, pero la carta lo simplifica, en el sentido de dice, es sacerdote de esta manera, es profeta de esta manera, es rey de esta manera, y hay unas enseñanzas profundas en cada uno de esos puntos, pero que son muy sencillos. Por ejemplo, en el caso dice que es rey. Bueno, pero veamos cuál es el reinado o cuál es el reino que nos propone el Señor. Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? ¿Y quién es rey? El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Es decir, el servicio. El reino de Dios, nosotros los laicos somos reyes, pero atención, que nuestro reinado no es el del poder de los partidos políticos ni de los reyes terrenales, es el servicio. Entonces, y si bien puede parecer complicada esa primera parte porque es doctrinal, a la vez es muy pastoral.
porque Eso. aterriza mucho. Genaro, ¿qué otro aspecto de la carta pastoral? Ahora les dejo mayor libertad ya a ustedes para que ustedes vayan tomando aquellos aspectos que a ustedes les llamó la atención y por qué, explicarle a la gente. Y como dijo Blanca, es para dejarle el gustito y que después ellos vayan a leer la carta completa, ¿verdad? Ya, precisamente a continuación de lo que estabas diciendo en cuanto a la identidad de ser, a través del bautismo, recibir la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes, viene un punto 2.4 donde dice, los bautizados son fermentos en la masa, son sal y luz de los ambientes y estructuras para la transformación eclesial y social. Y que era lo que yo más o menos estuve haciendo y simplificando ahí lo que hacemos en la cotidianidad, ¿verdad? Y dice parte de lo que la Lumen Gentium y el documento de Puebla establecen y dice, los laicos son hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia, ¿verdad? Los laicos pertenecemos por un lado a la Iglesia y también a la sociedad civil. Mediante nuestra presencia en la vida pública, la Iglesia se hace presente en el mundo, ¿verdad? Y dice, hombres de Iglesia en el corazón del mundo. ¿Y dónde es ese mundo? Es la familia, la fábrica, el campo, las oficinas, la política, como estábamos hablando, el deporte, las comunicaciones, etc. Ahí esos ambientes deben ser impregnados por el Evangelio. ¿Cómo nosotros llevamos ese Evangelio? Y bueno, a través y principalmente de nuestro testimonio de vida. Tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros creemos o profesamos y lo que hacemos. Y eso también está en la parte de definición, donde dice profeta, ¿verdad? Eres profeta de Dios anunciando con tu testimonio de vida a Cristo en los diferentes ambientes, defendiendo la justicia, la verdad, la paz, el bien, etcétera, etcétera. Bueno, y eso hace a que seamos fermento en la masa, a través de ese ejemplo concreto, ¿verdad?, que se realiza en el testimonio de vida. Entonces estamos haciendo ese trabajo o llevando adelante esa misión que se nos pide. Uh-huh. Blanca, en tu caso, porque el tiempo vuela, nos quedan 4 minutos de programa, entonces uno dice, bueno, ¿qué más quiero rescatar? Y que la gente que está viendo y que está saboreando esta carta, ¿qué otro manjar o pedacito de manjar le podés dar para que siga gustando de la carta? A mí, Roque, me gustaría como mencionar los desafíos pastorales que nos presenta la carta, ¿verdad? La carta tiene un enfoque, como lo decía anteriormente, a continuación de lo que es la asamblea eclesial, que tenía una metodología desde el yo al tú y al nosotros. Así va un poco la metodología de la asamblea eclesial. Y en los desafíos también se plantea esa misma metodología con unos puntos claves. Entonces, el primer desafío es del conocimiento a la experiencia. Entonces, cuando empieza a desarrollar la carta y dice, ¿por qué es importante que el laico pase del conocimiento a la experiencia? Entonces, se enfatiza mucho con lo que fue, por decir, el primer año de este trienio, que es el encuentro con la palabra de Dios. Ese encuentro con Jesús, y después vivificado en la Eucaristía, ¿verdad?, el compartir, y ahora a la misión, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo aborda y dice el configurados a Cristo. Entonces, nos invita a pensar, a sentir, a amar, obrar como Cristo. Es súper interesante todo lo que dice la carta en relación a cómo podemos enfatizar y vivir esta propuesta solamente del conocimiento a la experiencia, que vendría a ser como el discipulado, ¿verdad? El discipulado a la misión. Luego está otro desafío pastoral, que es así que está bastante, una urgencia, dicen los obispos, y nos invitan a eso, de la dimensión sociopolítica. Nos recordaba Genaro, ¿verdad? Soy laico en lo que yo ejerzo, en donde yo me dedico. Y ahí tenemos un compromiso
había sido, Roque, tenemos un gran compromiso en relación a la vivencia y vivir nuestro profetismo en el lugar donde nos toque convivir, ¿verdad? Ejercer nuestra profesión, sea maestro, sea docente, sea en el mercado, porque lo nombra la carta, ¿verdad? En donde nos estemos situando, ser un laico comprometido. No tener miedo, patear si es necesario las calles, dicen los obispos. Después habla de una formación permanente que es diferente al primer desafío, que era del conocimiento, porque es necesario que el laico se forme permanentemente, actualizándose permanentemente, porque el laico no puede quedarse para atrás, ¿verdad? Entonces, esa actualización permanente, y aparte de ser permanente, tiene que ser sistemática. Eso también se remarca mucho y esperemos realmente que en este año de laicado podamos aprovechar esos espacios que seguramente, ¿verdad?, la pastoral de laicos también nos va a ofrecer, en donde Genaro también forma parte, ¿verdad? Creo que nos van a ofrecer algo interesante en relación a la formación. Luego habla, son 5, luego habla de la familia, es un desafío súper importante, la familia, y el gran desafío a la que nos invita esta carta, y creo que es la que engloba todo, es el abrazar el sínodo, ¿verdad? Ya los obispos en Cacupé nos invitaban permanentemente a abrazar el sínodo. Y a eso nuevamente remarca esta carta como el moñito de oro, por decir así, ¿verdad?, que le ponen. Todos tenemos que meternos dentro de la dinámica del sínodo, ¿verdad? Y eso quiere decir comunión, participación y misión. Genaro, 30 segundos para vos. A ver si podés, no muy bien, Blanca, porque ya los desafíos pastorales eran necesarios. Bueno, como conclusión, lo que nos dice por sobre todas las cosas es, nos alientan y nos dicen, ustedes no se queden en los templos, salgan a las calles, no esperen que ninguna autoridad, sea eclesiástica o de cualquier índole, les diga lo que tienen que hacer. Ustedes saben qué hacer, tienen la iniciativa, tienen el Espíritu Santo, la capacidad, la inteligencia, la herramienta como para que puedan actuar. Y háganlo, ¿verdad?, conforme su conciencia. Métanse en la vida pública, no sean indiferentes a la cosa pública. Ustedes tienen experiencia, tienen profesiones, ¿verdad? Ustedes pueden aportar esa experiencia y esa capacidad profesional para atender las diferentes cosas que hacen a la realidad humana. Por lo tanto, no pueden esquivar ese compromiso. Como dice Aparecida 2.10, ¿verdad? Creen estructuras más justas, nos dice en un momento dado. Entonces, está la invitación, ellos dice permanentemente vamos a estar con ustedes, los obispos, dice les vamos a seguir acompañando, hablando, alentando, formando, en fin, todo aquello que esté de nuestra parte lo haremos para que ustedes cumplan su misión y todos podamos cumplir la misión que Dios nos encargó, que Jesús nos dejó. Muchas gracias, Genaro. Muchas gracias, Blanca. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, y a gustar de esta carta. La pueden encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal Paraguaya, www.episcopal.org.pi, o rastreen en Google, enseguida les va a tirar la carta. Que tengan ustedes un feliz domingo y un gran año del laicado.